el uso de nuestra casa. ¿En qué está usted o cómo está usted usando su casa? ¿Si ha visto usted por noticias que llegan y allanan casas y descubren que ahí estaban, bueno, abusando de personas, casas de proxenetas, cosas como tal, expendios de cualquier sustancia que encontraron en esa casa donde se reunían para organizar cosas indebidas, que encontraron en X casa armas, en fin? ¿De cuánto ha visto usted por noticias que aparece eso? Mucho, ¿no? Como también la tristeza de encontrar casas donde en algún momento se ha anunciado el evangelio de salvación, donde no. Aquí hacíamos culto cuando los niños, pues cuando los hijos estaban pequeños, ¿no? Cuando eran niños. Pero como ya han ido creciendo, pastor, y ya pues ellos no siguen, entonces pues ya no vamos a hacer más reuniones aquí, pastor. Ya el culto aquí toca como buscar otro lado y luego pasar y encontrar, no que los niños como ya crecieron ahora no hacen culto, sino que hacen parrandas, sí, de verdad. Bueno, una de las cosas que nos toca a nosotros los pastores es muchas veces meternos en el rancho, ¿no? Pero lo hacemos con amor, con mucho cuidado también para no ir a lastimar a nadie. Y entonces le decía yo en el momento, bueno, y así es como Dios quiere que nosotros administremos y usemos nuestra casa, que cuando tengo mis hijos pequeños yo puedo decir que mando en mi casa, pero cuando ya crecen ellos son los que mandan y cambiamos el propósito de nuestra casa. Pastor, ¿y usted qué quiere? Me regañó. ¿Y usted qué quiere? ¿Que los deje ir a la calle y se vayan a tomar una cantina para que me los maten allá? No, tampoco. Quisiera que no tomen en la cantina. Quisiera que no tomen en su casa. ¿Por qué? Pero bueno, son las cosas que se viven, ¿no? Son las cosas que se viven. Pero el punto que yo quiero que en esta mañana estemos tratando, estemos mirando es, sí, pensar cómo estoy usando mi casa. ¿En qué forma estoy yo dedicando mi casa al Señor? En la Biblia encontramos lugares que fueron usados por Dios para sostener, bueno, para dar inicio, para sostener la iglesia del Señor. Si usted mira, va a encontrar varios textos donde el apóstol Pablo, saludando a algunos hermanos, enviaba una frase que decía, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia que está en tu casa. ¿Recuerda a alguien, un personaje que tenía una iglesia en su casa? Bueno, dice el hermano que Lidia abrió las puertas de su casa, ¿no? Ahí. Recibía a los apóstoles. Recuerdo que los apóstoles, después de haber recibido por ahí una paliza y estar maltratados y todo, salieron de la cárcel. ¿Y para dónde corrieron? Para donde la hermana Lidia, porque ella disponía su casa para la obra del Señor, para ayudar a los misioneros, a los apóstoles en aquellos días. ¿Recuerdan a Filemón? ¿O no lo recuerdan? La Biblia habla que Filemón tenía una iglesia en su casa. Qué bonito que podemos ver ejemplos donde se ha dedicado la casa para sostener, para fortalecer la obra misionera. Y aquí hoy vamos a estar mirando un ejemplo donde la iglesia se reunía para orar. La iglesia se reunía para orar con fervor. Es la frase que hemos colocado acá. Con fervor, con ese calor, con esa energía. Fervor viene de hervor, como cuando una olla está hirviendo. Así era más o menos la forma como ellos se reunían para orar precisamente
por los que predicaban la palabra. Y en ese momento quien estaba implicado era Pedro, que estaba preso, estaba en prisión. Y en la casa, era en una casa donde se habían reunido para orar. No era en un recinto público como este que tenemos nosotros. Este es un templo, un recinto público. No fueron convocados a un templo. Fueron convocados a una casa. Por eso, amados hermanos, la casa es usada ¿para qué? Para orar. La casa es usada para orar por el desarrollo de la predicación de la palabra de Dios. Y pregunto, ¿su casa es usada para orar? ¿Es su casa un lugar de oración? Hermano, y cuando hablamos de que nuestra casa debe ser un lugar de oración, es que sea de oración y no de oración y algo más. Ahora, si es un lugar de oración y le quiere sumar algo más, que sea un lugar de oración y póngale algo, adoración. Un lugar de oración y alabanza. Un lugar de oración y predicación, ¿cierto? Un lugar de oración y ejemplo. Y motivación. Motivación también para otros. Hermanos, cuando hablamos de nuestra casa como un lugar, ser usada, tiene que ver con que sea dedicada. Nuestra vida ha sido dedicada a Dios. Nuestra casa no puede ser la excepción. Los hermanos se reunieron ahí, si usted mira en Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31, los hermanos se reunieron a orar. Mientras que Pedro, ¿dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? Estaba preso. Y lo que le esperaba a Pedro no era nada fácil. No era nada fácil porque resulta que días anteriores al rey Herodes se le ocurrió una brillante idea. ¿Sabe qué idea se le ocurrió? ¿Qué había hecho Herodes? Había matado a Jacobo a filo de espada. Y a los judíos eso le pareció formidable. Le pareció lo máximo. Entonces Herodes dijo, no, vamos a guardar a Pedrito, esperamos que pase la fiesta de la Pascua y apenas pase la fiesta sacamos a Pedro y el pueblo va a pedir que lo mate. Lo matamos y me gano el favor del pueblo. Pero no fue así. No fue así. Cuando Pedro es liberado por el Señor, él corrió. ¿Para dónde corrió? Para la casa de los hermanos, de los creyentes. Y cuando llegó a la casa, ¿qué encontró? Encontró que los hermanos estaban allí reunidos, no lamentando, no llorando, no pensando en volver atrás, porque ¿de qué me sirve a mí seguir a Cristo si finalmente me van a matar y van a acabar con mi vida? No, esto no vale la pena. No estaban lamentándose por nada, no estaban llorando, no estaban renegando del cristianismo, nada de eso. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. Y dice la Escritura que luego los hermanos a una sola voz clamaron al Señor. Levantaron la voz al Señor y comenzaron a adorar al Señor. Hicieron una exaltación muy bonita que usted la puede leer con suficiente tiempo en su casa, porque ellos hacen una exaltación muy bonita en ese momento. Y luego en el versículo 29, después que ellos terminan de hacer esa adoración, esa exaltación, esa alabanza a Dios, dice, y ahora hacen un ruego. Después de exaltar a Dios, hacen un ruego. Por favor, en casa lea el texto completo para que mire la exaltación que ellos hacen y después entran a hacer un ruego. ¿Un ruego en favor de quién? Un ruego en favor de la predicación del Evangelio. Ni siquiera voy a decir un ruego en favor de ellos, sino de la predicación del Evangelio, porque mire las palabras del versículo 29. Y ahora, Señor, ¿qué dice?
Mira sus amenazas, es el ruego que ellos hacen. Mira sus amenazas y concede a tus siervos, no vida, no bienestar, no que no sean perseguidos, no, concede a tus siervos. ¿Qué le están pidiendo al Señor? Que con todo denuedo hablen tu palabra. No le está diciendo al Señor, Señor, guárdalos, protégelos, ampáralos en esa oración, sino que a pesar de la persecución, de las amenazas que hay, mira sus amenazas, a pesar de todo ello, en medio de ello, Señor, dales denuedo para que hablen tu palabra. ¿Qué es denuedo? ¿Ah? Esfuerzo, valentía, pasión, valor, muy bien. ¿Ah? Brío, como el caballo, brío. ¿Sí? Brío, no frío, porque si es frío se nos pasman y no van a predicar. Brío, muy bien. Eso es denuedo, valor, valentía, que a pesar de las amenazas que haya, a pesar de los peligros que haya, de la persecución que haya, ellos no dejen de hacer algo. ¿Qué? Que con denuedo hablen tu palabra. Que con denuedo hablen tu palabra. Y luego ellos aseguran algo. Mientras extiendes tu mano. Porque mientras ellos predican, ¿qué iba haciendo el Señor? Mira el texto ahí, por favor. Mientras ellos predicaban, ¿qué hacía el Señor? Extendía la mano y se hacían sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Ellos están predicando y tú vas respaldando. Esa es la oración que están haciendo. Una oración, hermanos, frente a la necesidad de valentía para predicar. ¿Necesitamos valentía para predicar? Permítame decirlo así. Yo y cuántos más a veces sentimos temor predicar. Yo solo. Yo y cuántos más a veces sentimos temor. No sé qué nos pasa. No sé qué nos pasa. Y a veces, cuando veo que se me fue de las manos la oportunidad, me digo, como que no sirvo para mucho. ¿Qué me pasa? ¿Por qué se me fue la oportunidad? Debí hacerlo. ¿Qué debí hacer? Hablar con denuedo la palabra del Señor. Y pensemos, ¿le ha pasado a usted con sus compañeros de trabajo? ¿Con sus compañeros de viaje? Cuando se sube en el taxi y va usted solo con el taxi, con el taxista, y ahí está la oportunidad. ¿Le ha pasado que cuando se baja del taxi paga la carrera? ¿Por qué no le hablé? Me llamó la atención un día hablando con un misionero norteamericano. Él no tiene iglesia a cargo y como misionero su labor es organizar eventos. Tiene el título de misionero, pero ¿cuál es su función? Organizar eventos. Lo cual puedo decir no es misionero. Pero ese es el título que le dan, ¿no? Misionero, pero no es misionero. Porque el que organiza eventos no es misionero. ¿Quién es el misionero? El que predica la palabra. Pero él dice, cuando yo llego a algún lugar y me subo al taxi, le pregunto, ¿cuánto tiempo tardaremos en llegar a mi destino? Y si el taxista me dice 10 minutos, 20 minutos, bueno, en media hora llegamos, yo digo, qué bien. Tengo 10 minutos para presentarle el plan de salvación. ¿Debo hacerlo? De manera resumida. Tengo 20 minutos, media hora. Tengo suficiente tiempo. Imagínense, yo lo voy a predicar media hora y a ustedes les va a parecer largo. Para él, para él media hora es
suficiente tiempo. Como una predicación de la que ustedes reciben acá. Para exponerle, presentarle el plan de salvación. Y yo dije, es un ejemplo para mí eso, porque cuántas veces uno se sube en el taxi y no. Un día me subí aquí enfrente de una buseta hacia los patios y el señor conductor llevaba un pasajero, era una señora por cierto, a su lado, y el hombre no paraba de hablarle del Señor. La señora, yo no sé si ella iba hasta San Rafael, se bajó ahí por San Rafael. Yo no sé si ella iba hasta ahí o dijo, ay, mejor me bajo aquí. No sé cuál de las dos. Pero el hombre no paraba de hablarle del Señor. Mira, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Sí? No. No. ¿Qué necesitamos? Valentía. Porque una de las cosas que nos afecta es, primero, el temor de ser rechazados. ¿Y qué? ¿Acaso te están rechazando o me están rechazando? No. No es a nosotros a quien rechaza aquella persona que no recibe el Evangelio. ¿A quién rechaza? Rechaza a Dios. Entonces no sintamos temor. Hablemos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que rechacen al Señor. ¿Y usted qué? Rechazaron al Señor. Problema del que lo rechaza. Pero a veces no es el temor de ser rechazado, sino que la pereza. A veces no es la pereza. A veces, ¿sabe qué es? Que nos ocupamos y mientras voy en el transporte me pongo a mirar algo, no sé, a distraerme y no aprovecho el tiempo. Mira, hermanos, en aquellos días estaban las amenazas, ¿cierto? Estaba uno la cobardía que nos cobija a veces, estaban las amenazas externas y por eso ellos estaban orando. Señor, dales de nuevo. ¿Qué debemos hacer unos por otros en nuestra casa? Orar. ¿Y pedir qué? De nuevo. Para que la palabra sea predicada, sea anunciada. ¿Usted se reúne con sus hijos a orar o no? ¿Usted reúne a su esposa y a sus hijos a orar? Sería bueno, ¿no? ¿Lo hacemos? Sí, yo sé que lo hacemos. Pero haré otra pregunta. No he excluido yo, incluido también, pero ¿somos fieles en ello? ¿Somos fieles en ello o hay veces el sueño nos gana y dejamos así? ¿Somos fieles en ello, en reunirnos para orar? ¿O a veces el cansancio nos domina y no lo hacemos? Son cosas de esta vida. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que nuestra casa sea usada para orar al Señor. Voy a decirlo así de esta manera, que usted y su familia, que este siervo y su familia tengamos el compromiso de orar. ¿Por quién? ¿O por qué? Según lo que estamos mirando. Por el desarrollo de la predicación del Evangelio, hermanos. Orar por el desarrollo de la predicación del Evangelio. ¿Lo hacemos? No respondan. ¿Lo hacemos? Si lo estamos haciendo, excelente. Si no lo estamos haciendo, tampoco vamos a latigarnos acá, pero sí decir, si no lo estamos haciendo, entonces es tiempo ¿de qué? De comenzar. Es tiempo de comenzar. ¿Comenzar a qué? A orar por el desarrollo de la predicación del Evangelio. No estamos siendo perseguidos, no estamos siendo amenazados, por lo menos aquí en nuestra región, no. No tenemos amenazas externas, no tenemos peligros. Hermano, ni siquiera en las zonas de conflicto nos han prohibido predicar el Evangelio, no. Que prohibieron, de pronto prohíben
moverse por ciertas zonas a determinadas horas de la noche. Pues no vamos. Pero nadie está diciendo que no prediquemos, nos están diciendo que a esa hora no. Pero no están diciendo que no. Otra cosa, a veces no cuidamos lo que decimos. Y entonces, en lugar de predicar a Cristo y contra el pecado, entonces nos ponemos a meternos con el que no nos tenemos que meter y entonces puede surgir una amenaza. Y digan, no, al pastor Juan Daniel le prohibieron ir a la zona tal y predicar allá, no. La persecución, comenzó la persecución. No, es que Juan Daniel no supo hablar y se puso a decir lo que no tenía que decir. Pero hermanos, aún entre los que no son creyentes y hacen parte quizás de algunos movimientos, grupos, en fin, hemos compartido el evangelio y nos oyen y se acercan a escuchar y hasta resulta que son conocedores del evangelio, pero están apartados y dominados por el enemigo. Pero nadie está prohibiendo ni amenazando. Entonces yo puedo decir que muchas veces lo que nos está frenando para predicar el evangelio no son las amenazas como en el caso de los apóstoles en aquel tiempo, sino son los problemas internos como el temor, como el prejuicio, la pereza o cualquiera de esos y no estamos cumpliendo la tarea. Hay que orar por el desarrollo de la predicación del evangelio. Haga el compromiso a partir de hoy que en su casa se ore por el desarrollo de la predicación del evangelio. Ore con su cónyuge, ore con sus hijos, ore con quienes habitan en su casa, reúnanlos, venga, vamos a orar por la predicación del evangelio para que el Señor nos dé de nuevo, es decir, valentía para hablar como conviene hablar. En segundo lugar, la casa es usada para orar por la protección. ¿De quién? De los misioneros. ¿Hay que orar por la protección de los misioneros? Sí, claro, claro. Porque, hermanos, no estamos siendo amenazados, pero lo que decía, por protección, para que no haya problemas, para que no tenga impedimentos. Protección. Hermanos, una de las cosas que a mí me gusta mucho es apoyar las obras misioneras. Yo creo que ustedes lo saben, tanto a nivel aquí regional como también fuera, nacional. Hermanos, y si uno va a viajar, ¿está en peligro o no está en peligro? Uno está en peligro. Si me voy en carro, hay peligro. Si me voy en la moto, también, que es donde más he visto peligro. Y cuando vamos a la selva, que hay que entrar por aire, no mire esa selva que, uy, no, ¿quién va a entrar a la selva a sacar a quién? Y ha habido accidentes. En una oportunidad que estuvimos en Inírida, allá vimos un avión de Aerosucre descargando. A la semana siguiente, un accidente de ese avión Aerosucre por el Bichada, Puerto Carreño salió y levantó y ¡pum! Cayó. Y ahí murieron todos los que iban dentro del avión. Bueno, menos mal que nosotros no viajamos en Aerosucre. Pero Satena se ha caído. Es posible. Click se ha caído, que son los que entran por allá. Sí. Avianca. ¿Cualquiera de esas aerolíneas ha tenido accidentes? Sí. Hay peligros. Hay peligros. Entonces es necesario orar por los misioneros. Hay un término, hay un texto donde también el apóstol Pablo le dice a la iglesia que oren por nosotros, porque para ser librados de hombres malignos y perversos, porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Entonces, si no es de todos la fe, quiere decir que el que no es de la fe de Cristo es un enemigo ¿de quién? Del evangelio. Y obvio que los misioneros
pues son objeto de los que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces la casa, nuestra casa, es usada para orar y pedir protección por los misioneros. Miren, hermanos, para no irnos al extranjero, ¿dónde está Marvin? Marvin López, ¿dónde está? ¿Ya lo saludó? ¿No ha saludado a Marvin López? Hoy no está Marvin López con nosotros. ¿Dónde está Marvin? Si se nos pierde Javier y yo le pregunto ¿dónde está Javier? Yo sé que ustedes me van a decir de una vez que está en El Espectador. Como trasnochadito el cuento, ¿no, Chuli? De ayer. Pero si yo le digo, ¿y dónde está Marvin? ¿Dónde está Marvin? Marvin hoy está en Valderrama. ¿Qué está haciendo Marvin en Valderrama? Está llevando la palabra de Dios. Pero si usted supiera lo que es ir a Valderrama, si usted supiera lo que es ir a Valderrama, hay peligros, hay peligros. Entonces, ¿qué debemos hacer en nuestras casas? Con nuestras familias, con los hermanos más cercanos, orar por la protección de los misioneros. Ahí en Hechos 12, por favor. En Hechos 12 encontramos algo relacionado también con la protección de los misioneros. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 14 grupos de 4 soldados cada uno, para que les custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Termine, por favor. ¿Qué hacía la iglesia? Hacía oración sin cesar a Dios por él. ¿Cómo debemos orar? Sin cesar. ¿Qué es eso? Constantemente. Mira, hermanos, hay un hermano acá en la iglesia que todos los años me dice, por favor, renuéveme la lista de los misioneros. Porque algunos, pues, por alguna razón, salen, pero otros van ingresando. Renuéveme, por favor, la lista de los misioneros. ¿Para qué era? Y todos los días ora por los misioneros. Otro hermano me dice, pastor, mándeme el nequi de los misioneros. ¿Y en serio? Porque quiero mandarles alguna cosita para ellos. No solamente están los que oran, sino también los que se acuerdan de las necesidades de los misioneros o alguna cuenta para enviarles algún donativo. Y yo feliz, porque eso es el respaldo y es el cumplimiento de lo que la Escritura nos dice. Que hay que orar a Dios sin cesar, como lo hacía la iglesia por Pedro. Entonces, por los misioneros, para que sean librados, para que sean guardados de los peligros, de los maltratos que hay, porque no pareciera, pero sí hay maltratos. Hermanos, en ciertos lugares, en algún momento tuvimos dificultad para arrendar una casa para que viviera el misionero por el solo hecho de ser. ¿De ser qué? Misionero. Y algunos decían, le arriendo, pero aquí no le permito que haga reuniones. Pero si nosotros tomamos la casa en arriendo, ya queda a nuestra disposición. No vamos a hacer desorden, no vamos a alborotar el barrio, no vamos a incomodar a nadie. No, entonces no le arriendo. Así de sencillo. No parece, pero eso es oposición. Eso es oposición. Hay que orar para que el Señor los guarde, para que el Señor les dé gracia donde quiera que estén. Entonces, hay que reconocer que hay maltrato, que hay peligro, que afrentan los misioneros. Hay también que interceder por aquellos que son encarcelados y perseguidos.
En nuestra denominación evangélica Alianza de Colombia no tenemos misioneros que hayan sido encarcelados ni detenidos, pero pregunto, ¿será que los hay o no los hay? Sí los hay. En otros países no solamente los encarcelan, los matan, los matan. Y uno dice, hola, pero ¿tanto así? Sí, tal cual como lo hicieron los judíos. Cuando el hombre se apasiona por defender una religión, una doctrina, una ideología, cualquiera que sea, como lo hacían los fariseos, como lo hacían los ancianos de Israel, ¿qué hacen ellos cuando están apasionados por una religión, por una creencia, por una tradición? ¿Qué hacen ellos? Matan. ¿Sabe usted de alguien que haya sido muerto por los judíos precisamente porque no era de su religión? Esteban. ¿Quién más? Jesús mismo. Jacobo. A Pedro lo iban a matar. Y a todos los apóstoles los persiguieron y les dieron muerte porque no eran militantes de esa religión de la cual ellos estaban apasionados. Y hoy día pasa lo mismo en otros países. Hay países que si alguien no profesa lo que ellos imponen y hablan de alguien más, de alguien distinto, como en este caso del Señor Jesucristo, automáticamente los matan. Y así ha pasado con muchos misioneros. Por eso hay que orar, hermanos, no solamente por los misioneros de nuestra denominación, sino por los que están fuera. Y hay que orar también, hermanos, por el cuidado y por la liberación de los misioneros. Liberación y cuidado, cuidado y liberación. Para que puedan ir y cumplir la tarea que el Señor ha encomendado. Y también, hermanos, ahí en tercer lugar, la casa es usada para orar por la expansión de la obra misionera. Orando también al mismo tiempo, dice el apóstol en Colosenses 4, versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor, ¿qué dice ahí? Nos abra puerta para la palabra. ¿A fin de qué? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Mire, aquí nos lleva a que hay que orar para que el Señor abra puertas. ¿Conoce usted algún lugar donde no tenemos iglesia? Donde no hay una obra misionera de la alianza para hablar de nosotros. ¿Conoce usted algún lugar? ¿Sí? La hermana Luz Marina ha escuchado hablar de un pueblo que se llama Pamplonita. ¿Sí? Un pueblo que se llama Pamplonita. Allá no tenemos una obra misionera. Y si estamos orando en nuestra casa con los nuestros para que el Señor nos permita expandirnos, ¿qué hay que hacer? Poner en oración un lugar. Un lugar. Pamplonita, por ejemplo. ¿Qué otro lugar que conozca usted? Herrán, Ragombalia. Patillales, dice la hermana Belén. ¿Qué otro lugar? Durania. En la parada, bueno, Villa Rosario está por ahí ya haciendo presencia, ¿no? Sí, claro. Hermanos, hay muchos lugares donde no hay obras misioneras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Un compromiso de oración por estos tres motivos. Estos tres motivos. Y estamos mirando que el Señor abra puertas, y dice el apóstol Pablo, para que lo manifieste como debo hablar. Versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos,
hay que orar por la apertura de puertas para el Evangelio, orar para dar a conocer a Cristo, no una denominación, no una religión, por si así lo quiere ver la gente, sino a Cristo. Alguien dijo estas palabras, dijo, pastor, vaya a visitar a mi mamá porque mi mamá es evangélica, pero yo soy católica. Pecado, ¿no? Yo dije, ¿tu mamá es evangélica? Sí. Qué bien. ¿Y vos sos católica? Sí, yo soy católica. Y mi esposo también. Y todos mis hijos aquí somos católicos. Qué bueno que sean católicos. Hermana, ¿usted es salva? Le pregunté a la abuelita. Dijo, amén, hermano. Claro que sí. Desde el día que recibí a Cristo en mi corazón. ¿Usted es salva? Le pregunté a la católica. ¿Qué dijo? Yo soy católica, pero conmigo no se meta. ¿Usted es salva? ¿Tu esposo es salvo? ¿Tus hijos son salvos? Ya le traigo una agüita, o va a tomar limonada, o qué quiere, pastor. Bueno. ¿De qué me sirve a mí? ¿Cierto? ¿De qué le sirve a ella decir XY religión si no es Cristo? De nada. Entonces fue interesante. Mi mamá es evangélica, pero yo soy católica, mi esposo. ¿Usted es salva, hermana? Amén, hermano. ¿Usted es salva? No. Aquí la oración es que dé a conocer el misterio de Cristo, no una religión, no una denominación. No vale la pena hablar de una denominación, de una religión, si no hablamos del realmente Salvador, que es Cristo. Orar para que se predique con fidelidad. Orar para que en todos nosotros como creyentes haya un andar. ¿Qué tipo de andar? ¿Cómo dice ahí? Sabio. Un andar sabio, que nos conduzcamos como conviene, con sabiduría. Y para que podamos hablar con gracia. ¿Qué es hablar con gracia? La palabra gracia es favor. O sea, que tus palabras lleven favor. Que cuando prediquemos lleven favor. ¿Qué favor? El favor de Dios. ¿Cuál es el favor de Dios? La salvación. La salvación. Eso es. Hermanos, hay que hacer ese compromiso de oración en nuestra casa. Que usted, al hermano más cercano que tenga, hermano, ¿cuándo va a la casa para que oremos? Bueno, sí, en estos días voy. Bueno, el día que fue, ahí en su casa, oren. Y aquí hay 3 motivos. Primero, ¿orar por qué? Primero, el primer punto que miramos hoy, el primer motivo, orar por el desarrollo de la predicación del Evangelio. Que Dios nos dé a nosotros de nuevo para hablarle a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, y que el Señor le dé a los misioneros de nuevo para que lleven el mensaje. Segundo, orar por la protección, Y 3, orar por que el Señor abra puertas para que pueda haber nuevos lugares donde se predique el Evangelio, donde se predique la palabra del Señor. Hay que orar. Y el lugar desde donde debemos comenzar, ¿cuál es? ¿De dónde debemos comenzar? De nuestra casa. De nuestra casa. Que nuestra casa sea un lugar de oración en favor de la obra misionera. Amén. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar al Señor. Y en esta oración, ¿por qué no? Cada uno de nosotros en particular decir, Señor, ayúdame, porque necesito dedicar mi casa para que se ore a ti, oh Dios, por diferentes motivos y en particular estos 3. Señor, gracias por darnos hoy esta oportunidad de reunirnos para darte a ti honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Padre, por los hermanos que has traído a este servicio. Rogamos, Dios mío, que tú seas ayudando a cada uno, que tú seas guiando, Señor, a cada uno conforme a tu gracia, conforme a tu propósito, mi Dios. En este momento, Señor, gracias porque en tu palabra podemos
ver estos motivos de oración desde nuestra casa. Que nuestra casa, Señor, se distinga por orar, para que tú des de nuevo a cada uno de tus siervos, a cada uno de tus hijos, y demos a conocer el misterio del Evangelio. Ayúdanos, Señor, también para que recordemos a cada uno de nuestros pastores misioneros, los que están en los diferentes campos, Señor, y clamemos por ellos, pidiendo tu gracia, pidiendo tu protección, Señor, en sus vidas y en sus tareas. Y también, Señor, que nuestro compromiso sea orar a ti, oh Dios, para que abras nuevas puertas y nuevos lugares, Señor, puedan ser impactados con tu palabra. Señor, en este día quiero orar por las nuevas obras, Señor, que se han venido levantando. Y clamamos, Señor, pidiendo tu dirección y tu gracia, Señor eterno, para que desde ese lugar, Señor, podamos seguir impactando, Dios, más personas. Y que muchos conozcan la verdad y muchos lleguen rendidos, dispuestos, Señor, a obedecerte, confesando que tú eres el Señor de sus almas. En el nombre de Cristo oramos con gratitud. Amén.